Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo el Señor ya nos advierte que no es imposible evitar que existan ocasiones de pecado. Es decir, el pecado siempre va a estar, la tentación siempre va a estar ahí, tocando nuestras puertas toda la vida, absolutamente. Y en ese sentido tendríamos que ser serenos, no tenerle miedo al pecado. Si algo por el cual siempre caemos es porque queremos eliminar esa tentación. Queremos alejarnos, huir, más bien no alejarnos, ¿verdad? Queremos que no pasara eso, ¿no? Señor, ¿por qué me hiciste así? No le tengas miedo a la tentación. La tentación es la antesala, sí, del pecado, pero depende de ti y de la fuerza precisamente de la fe que tú tengas. O sea, siempre va a haber ocasiones de pecado, absolutamente siempre, ¿no? Y aquellos que se van a un fanatismo extremo en su vida, ¿no?, espiritual, a veces hacen más daño y se hacen más daño. ¿Por qué? Porque todo lo ven como pecado, todo lo ven como sucio. Al ser humano lo ven como sucio, incluso dentro del matrimonio, ¿no? Llegaba una persona y me decía: padre, es que yo no tengo relaciones sexuales con mi esposo porque me da asco, porque me siento indigna. Y dices: oye, ese es pecado, porque tú para eso, es decir, ustedes se casaron, ustedes pueden tener relaciones sexuales. O sea, entonces, si tú no cumples con esa función primordial del matrimonio, pues obviamente también estás errando. Entonces, aguas cuando llegamos a una vida espiritual malentendida. Tenemos que ver que aunque haya tentaciones, aunque haya cosas, ¿verdad?, en el mundo, no todo es obra del mal. A veces participamos nosotros y no les tendríamos que tener miedo a ninguna tentación. No le tengas miedo a tu debilidad, porque cuando le tienes miedo a tu debilidad, entonces la debilidad se hace más fuerte y te domina. Llámese cualquier debilidad que tengas. No le tengas miedo. Al contrario, enfréntala con la fe. Cuando venga la tentación, dile: sí, hay una tentación, pero yo tengo un Dios más fuerte. Sí, tengo debilidad en el vicio, tengo debilidad en la lujuria, tengo debilidad en muchas cosas, pero no le tengas miedo. Enfréntala con las armaduras de Dios, la oración, la vida sacramental, un cambio, pero siempre, sobre todo, la fe en Dios. Decir: Señor, mira, esto soy. Señor, soy débil. Señor, he luchado y he caído. Señor, me quiero levantar. Señor, quiero ser diferente, pero me cuesta. Y entonces el Señor hará lo imposible. Tú haz lo posible. ¿Y qué es hacer lo posible? Enfrentar, no huir de la tentación. ¿Sí? Y aunque hayas caído, no te conformes. No pienses que ya el mal ya ganó. Tienes
precisamente esperanza en Dios. Por eso dice, ¿no? Si tu hermano viene y te ofende, perdónalo. Pero yo te digo ahora que no solamente si tu hermano viene, yo te digo que perdónate tú. Porque el problema también de que caemos constantemente es porque tú no te perdonas. Ya deja el otro, tú mismo no te perdonas. No te perdonas que hayas fallado, no te perdonas que la hayas regado en tu pasado, no te perdonas aquello que has cometido mal. Y por eso mucha gente puede venir y estarse confesando y confesando y confesando, pero si tú no te perdonas, o sea, Dios ya te perdonó en el confesionario, ya te dijo vete en paz, pero muchas veces seguimos cargando la podredumbre del pecado que ya Dios te perdonó. Seguimos cargando con el flagelo nosotros mismos, somos los que no nos perdonamos y no nos amamos. Ya caímos y entonces a partir de ahí soy un desgraciado, soy una desgraciada, no valgo nada y para todo fallo. Es decir, no te perdonas. Si tuviste un pasado tremendo, un pasado oscuro, pues bueno, lo tuviste, ya. Caíste en las redes del vicio, caíste en las redes de la pornografía, caíste en las redes de la lujuria, del engaño. Ok, deja eso, deja de cargar y comienza a creer que Dios puede transformarte. Quita esa podredumbre de ti. Porque aunque Dios baje y te diga, yo te perdono, yo te amo, yo te restauro, yo te transformo, no lo vas a hacer. Porque tú no quieres perdonarte, te sigues flagelando y flagelando y flagelando. Ya, deja ese pecado, deja esa tentación. Por eso dice, no huyas, ¿verdad? Y si vienen, perdona, arrepiéntete. Porque en el fondo, ¿qué es el perdón? El perdón es el amor que te tienes tú, de soltar. Cuando nosotros no nos amamos, vamos cargando con todas estas podredumbres, rencores, enojos. Pero el perdón en sí es el amarte tú, porque te estás cuidando tú, porque dices, ¿para qué voy a estar cargando con odio, con venganza, con rencor? Perdona, suelta, ¿no? Porque al final, ponte a pensar, ¿quién es el que se daña? Al final te dañas tú si no perdonas, no la otra persona. Porque te vuelves amargada, porque te vuelves sin sentido, porque te vuelves desconfiada de todo mundo, ¿no? Y como ya te dañaron, ahora yo ya no puedo perdonar. Y para mí entonces todos son malos. Y empiezo a desconfiar de todos. Cuando mucha gente se puede acercar a ti de buena intención, pero tú como estás dañado, y como no has perdonado, no has soltado, no te has amado, desconfías de todos y desconfías de Dios. Por eso dice, fíjense cómo se va conectando, ¿verdad? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer milagros. Si tuvieras fe en Dios, pero también en ti, podrías salir adelante. Porque ¿por qué nos esclavizamos de las cosas negativas? Porque no creemos que seamos mejores, porque no creemos que merezcamos algo mejor. Es eso, ¿no? ¿Por qué la mujer que el esposo la golpea, la maltrata, no se va de la casa? Porque no se ama, porque no tiene fe. ¿Por qué? Porque dice, no me siento capaz y no merezco nada mejor. Fíjense. Dice Jesús, si tú crees en mí y crees en ti, podrás vencer todo. Todo. Hasta el pecado más grande. En la vida espiritual es eso, confiar en Dios. No va a ser de la noche a la mañana, porque no es mágico. Fíjense, yo me acuerdo mucho, voy a decir el modo, pero no el pecado, ¿eh? Y fíjense, yo me acuerdo mucho
que siempre peleaba y siempre lucho con debilidades, ¿no? Dos en específico. Siempre, siempre, siempre. En mi caminar vocacional llegaba un momento en que yo tumbaba la toalla y yo le decía al Señor, ya, ya no puedo, ya. Por más que quiero, por más que me esfuerzo, por más que te digo que te amo, ya no puedo. ¿Cómo decirte te amo si sigo en esto y esto y esto, no? Pero después comprendí como San Pablo, bendito aguijón. ¿Por qué? Porque luego nos volvemos soberbios cuando no tenemos tentación. Y decimos, ¿verdad? Yo soy santo, yo no tengo ningún pecado, yo soy mejor que los demás. Y entonces Dios, ¿verdad? Me acuerdo mucho, ¿verdad? Lo que decía mi obispo, yo les voy tejiendo su futuro, pero también su colita. De manera que cuando se quieran pasar, les jale la colita, ¿verdad? O sea, les llame la atención. Dios es igual, nos va tejiendo el futuro, pero también nos jala y nos dice, no, no eres perfecto, perfecto Dios, no eres más que los demás. Y entonces comprendí ahí a San Pablo, bendito aguijón, porque entonces comprendes en la vida espiritual que no eres el mejor y que la gracia y misericordia de Dios actuaron en ti, pero no porque seas mejor que los demás. Y tanto es así que te salva de esa soberbia espiritual. Y entonces yo comprendí, ¿verdad?, que no podía luchar. Tenía que asumir la realidad y comenzar a trabajar desde ahí, ¿verdad? Y comencé a trabajar. Y yo le decía siempre a Dios, siempre, siempre, siempre fui muy dado a estar solo a Dios o con el Santísimo. Y le decía llorando, ¿no? Yo quiero dejar ya esto, ya estoy cansado. Bueno, decía como ministro Palapa, ¿no? Con esas palabrotas. Pero algo que decía, le decía, pero no voy a tirar la toalla. Y no la voy a tirar porque mi podredumbre no es más grande que tu amor. Tú transforma, tú renueva, tú sé mi alfarero. Si es necesario, destrúyeme. Pero yo sé que tú lo puedes todo. Y lo puedes en mí. Fíjense, eran las palabras que yo siempre decía y que siempre digo cuando viene el apagón espiritual, ¿verdad? O sea, siempre. Y Jesús, mira, te moldea, porque todo lo puede. Pero ¿quién necesita confiar? Nosotros, en Él y en nosotros mismos. Porque el Señor te dice, sí, yo te ayudo, yo haré lo imposible, Daniel, pero tú haz lo posible. ¿Y qué es lo posible? Resistir. ¿Qué es lo posible? Enfrentar desde la oración, desde la confesión, desde una vida sacramental, desde un esforzarte por cambiar lo que tienes que cambiar. Entonces, tú haz lo posible y Dios hará lo imposible en ti. Pero nunca dudes de que Dios puede más que toda tu podredumbre. Nunca lo dudes. Nunca dudes de que Dios te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Nunca dudes que Dios te va a levantar aunque hayas caído constantemente. Nunca lo dudes. Jamás. Porque Dios nunca abandona. Porque Dios, ¿verdad?, te perdona. Porque Dios agarra toda tu podredumbre, toda tu miseria y hace esto. Lo tumba, lo avienta, lo aniquila, lo elimina. Y si Él ya no se acuerda de tus miedo a la debilidad, es un esforzarse, es un luchar. Y a veces vas a caer, levántate. Levántate, desempólvate y regresa a Cristo porque Él todo lo puede. Y te lo digo de una vez para que no estés con esa ilusión vaga, ¿no? Ay, no porque vayas a un retiro, no porque ya estás convertido, no. La lucha será toda tu vida. Toda tu vida. Así dure 100 años, toda tu vida, ¿no? A mí me sorprendía y terminó la reflexión, decía una señora,
Tenía 98 años la señora, ¿verdad? Y decía, padre, soy mala. No, ¿por qué? No, lo digo porque no sabía, no se estaba confesando, si no, no dijera nada. Dice, es que estoy pensando en el muchacho de enfrente. Dice, está bien bueno, pero no le tengas miedo. Hazle frente con amor a ti y amor a Cristo. Que así sea.